Buenos días. Somos poquitos pero poderosos, ¿sí o no? Bueno, pues en esta mañana antes de empezar me gustaría orar. Les pido por favor que oremos, inclinen su rostro. Señor, te doy gracias porque a lo largo de este último mes, un poco más, hemos podido estudiar tu palabra, Señor, desde Pentecostés, desde lo que tú hiciste, Dios, en la iglesia. Y te doy gracias porque hemos aprendido lecciones valiosas, Señor, de cómo ves tú la iglesia, cómo tú la diseñaste, la planeaste, cómo usaste personas sencillas, Señor, para poder levantar esto que no es una idea humana, que muchas personas piensan que la iglesia tiene fallas porque es humana, pero es una idea que proviene del cielo. Y gracias porque tú le das a la iglesia este lugar especial de llamarla novia, de que un día, Señor, así como comenzó la historia del mundo con una boda, terminará con una boda, en ese encuentro pleno que tendremos contigo, Señor. Así que honramos la idea de la iglesia que viene de tu corazón. Y Señor, háblanos en esta mañana, bendice este tiempo, bendice a mis hermanos, usa mis palabras. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a estudiar dos pasajes paralelos para que los tengan por ahí. Obviamente vamos a seguir estudiando Hechos 12, y también vamos a enfocarnos un poco en Efesios 6, para que los tengan por ahí. Vamos a recapitular un poco lo que hemos estado aprendiendo desde el aniversario. ¿Se acuerdan que justo el aniversario cayó en Pentecostés? Entonces ese día hablamos de Pentecostés, celebramos Pentecostés, hablamos de cómo las personas recibían al Espíritu Santo, y la iglesia a lo largo del capítulo 1 de Hechos hasta el 12, más o menos, de acuerdo a lo que dice aquí la Biblia, han pasado 44 años después de Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque al final del capítulo 12, bueno, más bien al principio del capítulo 12 y también al final, nos habla de un hombre que se llama Herodes. Este es Herodes Agripa I. Y más o menos dicen que él murió en el año 44 después de Cristo. Entonces han pasado 44 años después de que Jesús ascendió, y vamos a ver un poquito de contexto. Vamos a ver qué más pasaba. La iglesia ya llevaba varios años creciendo, había pasado Pentecostés, la sanidad de un cojo, conversión de miles. También vimos sobre Ananías y Zafira, un capítulo de la Biblia nada fácil, al contrario, ¿no? Un capítulo que a veces nos preguntamos, ¿qué hace en la Biblia si ya estábamos en un nuevo pacto? Aprendimos que la historia de Ananías y Zafira, cuando ellos mueren por mentirle al Espíritu Santo, es porque Dios estaba comenzando a hacer una obra poderosa en su iglesia y quería limpiar, y que pudiéramos entender por completo qué era lo que el Señor quería para su iglesia. Había muchas conversiones, vimos la muerte de Esteban, si la recuerdan. No recuerdo, yo creo que no vine en ese estudio, pero pasa también la muerte de Esteban. Se instauran diáconos, él es como el mero de los diáconos. También la conversión de Saulo, ¿no? Es Saulo quien se encarga de la muerte de Esteban. Después tiene un encuentro con Cristo y se convierte, y terminamos hasta este momento con la conversión de Cornelio, que nos explicó Jackie la semana pasada. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces vimos me gustó mucho el mensaje de la conversión de Cornelio, porque pasan muchas cosas para que tú y yo tengamos el evangelio hoy. Significa que Cornelio es un hombre muy importante. Es a través de él que se abre el evangelio a los gentiles, a quienes no somos judíos. Entonces vimos todo esto, pero Satanás comienza a hacer ahí un cambio de estrategia.
a través de amenazas, cárcel, azotes. Ahorita vamos a ver el martirio de Jacobo y el encarcelamiento de Pedro. Si se acuerdan, en el capítulo 5 de Hechos, Pedro ya había sido encarcelado y liberado. ¿Sí? Ese es el contexto muy rapidísimo, pero es lo que ha pasado hasta el capítulo 12 y hoy nos vamos a enfocar en lo que sucede. Esto es justo lo que sucede antes de que Pablo comience su primer viaje misionero. Y es un parteaguas y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ahora sí, regresando a Hechos 12, vamos a estudiar del 1 al 25. Y antes de comenzar a estudiar, quiero contarles, en las últimas 2 semanas, Dios siempre nos habla, ¿verdad? Y a mí más cuando voy a predicar, me he dado cuenta de eso. Y en la última semana y media más o menos, como familia, incluyendo a mis papás, a mi hermana y su esposo, David y yo, hemos estado viviendo algunas pruebas y se las quiero compartir para que oren por nosotros, porque ha sido un tiempo en el que Dios me ha hablado mucho acerca de mantenernos firmes, que eso es el tema de hoy. Mantenernos firmes es la victoria que el enemigo no te puede quitar. Si yo te pregunto cuál es tu definición de éxito, no me la digas, piénsala en tu lugar. ¿Cuál sería? Para mí, pues, que todo vaya bien, una vida tranquila, salud, ¿no? Salud, dinero y amor, dice la canción. A lo mejor tú tienes una idea de lo que es el éxito. Y cuando tú pasas por éxitos o por pruebas, necesitamos la misma cosa, estar firmes. A veces estamos pasando por mucho éxito y perdemos el piso, dicen por ahí, ¿no? Dejamos de agradecer a Dios, dejamos de honrarle, nos creemos muy autosuficientes. Cuando tú pasas por una prueba, a veces caes, te hundes, ya no sabes ni para dónde voltear. En cualquiera de las 2 situaciones, sea éxito, sea una prueba, necesitamos mantenernos firmes. Entonces, eso es algo que yo aprendí ahorita cuando estudiaba Hechos 12 y también Efesios, cómo mantenernos firmes. Y más o menos en la última semana y media, David y yo estábamos orando por algunas cosas muy específicas. Un proyecto de él personal, uno mío personal y por la salud de mi hermana y su esposo. Mi hermana y su esposo, mi cuñado tuvo hace tiempo un accidente y se desgarró un músculo. Es el músculo de una ingle que pues prácticamente une, ¿no? su hueso, su fémur con su cadera, digamos. Y se lo rompió y estuvieron viendo 2 semanas si se operaba, si no se operaba, estuvo con dolor y de repente eso es como una situación difícil porque ellos quieren tener bebés y le dan a mi hermana otro diagnóstico y justo en esta semana y media me escribe mi hermana y me dice, porque estamos buscando bebé, me saqué un estudio de una enfermedad que tiene mi mamá y muchas personas en mi familia, se llama espondilitis anquilosante. Entonces, como mi mamá la porta y su mamá la porta y algunas tías la portan, como hijos tendríamos que hacernos la prueba. Mi hermana ha tenido siempre muchas características, pero ella no había querido hacérsela. Entonces se la tuvo que hacer, se la hace, sale positiva. Y fue como un proceso muy difícil para ella, ¿no? En su cuerpo y en el cuerpo de su esposo. Y yo ya venía orando así, Señor, pues concédeles, ¿no? La bendición de tener un hijo. Y fue como, ¿no? Como, pues, ¿qué pasó? Y justo en esta semana y media, David y yo orábamos a Dios por 2 proyectos. Perdón, estoy bien sensible, Y digamos que estuvimos orando la semana, no esta, sino la pasada, con confianza, creyendo a Dios y todo. Y de repente en una semana y media se cayeron los dos proyectos. Y implicaban pues muchas cosas, ¿no? Sí, sueños, provisión, dirección. Y cuando esto pasaba, yo le decía a Dios, me cuesta un poco. No sé si alguna vez han tenido la experiencia de nadar y no tocar el piso.
Yo así aprendí a nadar. Me acuerdo que de niña me empujaban a la alberca y era como tú flota, ¿no? O sea, tú tienes que salir. Y de ahí agarré como este miedo a nadar y dije, no, a mí no. De hecho, no me gustan las albercas, no me gusta la playa, no, me da mucho miedo. Después, más adelante, me acuerdo que me llevó una ola y mis papás no estaban. Entonces, yo tengo esta sensación corporal en mi cuerpo muy fea de no poder tocar el piso. Y cuando paso por situaciones difíciles, eso es lo que siento. Y le decía a Dios, siento que no toco el piso. O sea, solo siento que estoy flotando para sobrevivir, pero no puedo tocar el piso. Y esa enseñanza a mí me quedó como muy, muy fuerte en mi cabeza. He tenido que aprender, ¿no? Como que no me voy a hundir, que puedo flotar. Pero esa sensación de no tocar el piso, no sé si la has vivido alguna vez. Pasas por una situación difícil en tu vida, por una prueba muy difícil o simplemente algo que llevas batallando mucho tiempo y quisieras tocar el piso y no está. Y a mí esa sensación, hasta me dio ahorita como no sé qué, a mí por eso me gusta estar cerquita de donde mis pies tocan el piso. Y como estoy chiquita, pues ya se imaginarán, tan solo una alberca que tengo unos 50 ya me cubre. Yo mido unos 53. Y yo le decía a Dios, en esta semana y media le decía, Señor, siento que no toco el piso. Y que oro, y como, no sé si les pasa que muchas veces oras y sientes tranquilidad. Y yo le decía a Dios, no siento esa tranquilidad, oro y ni siquiera sé, no puedo pedir. Y ustedes dirán, ay, pero si el Señor es fiel y Él es bueno, sí, pero cuando estás en el momento adentro, ese tipo de cosas a veces son solo frases o ideas y necesitamos al Espíritu Santo para que nos enseñe. Pues sí, a lo mejor no estás tocando el piso, pero en mí siempre vas a tener un ancla segura, firmeza. Y eso es lo que quiero compartirles el día de hoy. Y les abro mi corazón porque cuando yo leía esto, decía, Señor, esta historia no me gusta. Comienza diciendo la Biblia que el rey Herodes echa mano, dice así en el versículo 12:1, echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Así comienza el 12. E hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Así de padre comienza, ¿no? Pero acabamos de ver la conversión de Cornelio y los milagros y la gente se añadía a la iglesia. Señor, ¿por qué? Esto estaba predicho. Si ustedes se acuerdan, el Señor le había dicho a los tres más cercanos, a Juan, a Jacobo, que es su hermano, y a Pedro, ustedes van a participar, ¿no? De mi muerte, de cómo yo muera, ustedes van a ser mártires. No era una idea que ellos no tuvieran clara. Y pasa en el capítulo 12, y yo me puse a leer, ¿cómo? ¿Quién Jacobo? ¿El hijo del trueno? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? No entendía, decía Señor, pero ¿por qué? Y después de eso, inmediatamente arrestan a Pedro, dice la Biblia, que se lo llevan aproximadamente 16 soldados, esto porque Pedro ya se había escapado alguna vez de la cárcel. Y de repente vemos esta situación, ¿no? Como, Señor, pues, ¿qué está pasando? Este capítulo comienza con una tragedia, un hombre de Dios es asesinado, otro está esperando ejecución y la iglesia está escondida. Hay un rey pagano que es Herodes, que dice que agradaba a los judíos. Con tal de caerles bien a ellos, pues hacía y como ellos no querían a los cristianos, decía, pues ya que vienen las fiestas, esto lo vemos un poquito más adelante en el versículo 4, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel entregándolo a 4 piquetes, que significa, bueno, así dice mi versión, es la Biblia de las Américas, 4 piquetes de soldados, o sea, aproximadamente 16 soldados, para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Entonces vemos como en este momento podríamos pensar que el enemigo había ganado.
Pero cuando vemos el final de la historia, Pedro pasa un tiempito en la cárcel. Dice la Biblia que después él está en la cárcel, está custodiado, se duerme bien a gusto. Se duerme, lo despierta una luz que es un ángel que el Señor envía, es liberado, pasan por no sé cuántos filtros de seguridad. Es liberado, llega a la casa donde están los hermanos, a la casa de la madre de Juan Marcos se llama. Le abre una mujer que se llama Rode. Se los estoy como del 1 al 25 para no leerlo, pero síganme la historia, lo leen en su casa. Le abre esta mujer Rode, lo ve, se asombra mucho. Yo creo que cierra la puerta, se mete, les dice a los demás, oigan, está Pedro aquí. Y todos, no, no es cierto. Y ella, que sí está aquí. Y entonces Pedro dice, pues sí, soy yo, háganme. Ya le abren, les cuenta, están todos muy contentos. Vamos más o menos por el versículo 17. Y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Y aquí con Jacobo nos referimos a Santiago, el hermano de Jesús. No es al mismo que habían matado, son dos Jacobos distintos. Y dice, infórmenle a Jacobo que me liberaron, que ya estoy libre de la cárcel, que el Señor está haciendo grandes cosas. Y dice, cuando se hizo de día hubo un alboroto, no pequeño, entre los soldados, sobre que habría sido de Pedro. Versículo 19, y Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevara para ejecutarlos. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por el rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba, y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haberle dado gloria a Dios y murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y este es el preámbulo, dice, y Bernabé y Saulo regresaron a Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan Marcos. Y cuando yo leí este versículo, sí, pasaron cosas terribles, pero dice el versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. O sea que podemos mantenernos firmes. Esta es una verdad muy hermosa. A veces sentimos que el enemigo ganó, pero cuando vemos esto, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Lucas quiere que entendamos algo, aunque pareciera que los hombres estaban controlando la historia, Dios nunca dejó de gobernar. Y después, por eso les decía lo que dice Efesios 6, hablando de la armadura de Dios. Muchos años después, Pablo nos explica en Efesios 6, no dice, ganen todas las batallas, dice, manténganse firmes. Nunca dijo, venzan todo. El éxito es que lo tengas todo en la vida, dice, mantente firme. La única manera en la que podemos encontrarnos bien en el Señor es mantenernos firmes. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes, esa fue mi introducción, un poco larga, disculpen. La batalla, mis hermanos, siempre es espiritual, siempre. Si leemos Hechos 12, del 1 al 5, aparecen 3 personajes principales, Herodes, Pedro y la iglesia. Y cuando leemos Efesios, cuando nos habla de la armadura de la fe, dice en Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La iglesia estaba viendo un rey muy poderoso, estaba viendo Herodes, estaba viendo soldados, estaba viendo cárcel, prisión, pero Pablo dice, la verdadera batalla nunca es en contra de Herodes. Herodes fue el instrumento. Y esto nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva. Yo no sé cuál sea tu batalla hoy en día. A veces pensamos que es el jefe, el cliente,
el esposo, la suegra, el gobierno. Ay, es que este gobierno que no nos sirve, la economía. Pero el Señor está diciendo, no confundas tu enemigo no es carne. Hay gente que se deja usar y se vuelven nuestros enemigos, pero tu batalla no es con carne. Y es aquí donde surge, estamos del versículo 1 al 5. ¿Por qué con Jacobo? ¿Por qué? Un hombre que amaba a Dios, servía a Dios, un hombre cercano a Dios, ¿por qué? Y esa fue como una de mis batallas esta semana, pensando, Señor, ¿por qué con Jacobo? ¿Por qué Dios permitiste que Jacobo muriera si él era un hombre importante en la fe? Era un discípulo importante. De los 3 más cercanos había visto la transfiguración, había visto resucitar muertos, y aunque no tenemos la respuesta, ni aquí nos dice cuál fue la razón por la cual Jacobo hubiera muerto, podemos preguntarnos, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué haces tú cuando no entiendes los caminos de Dios? ¿Oras? ¿Reclamas? Aquí dice la Biblia que la iglesia no abandonó la fe, se pusieron a orar inmediatamente, se juntaron, se pusieron a orar, estaban esperando por el Señor. Y si pensamos en Job, cuando él pasa por todo tipo de pérdida económica, sus hijos, su todo, y su esposa le decía, ya, muérete y maldice a Dios de una vez. Y vemos cómo Job nunca renegó del Señor, pero sí recibió una revelación de quién era Dios. En medio de la prueba yo te quiero animar a una cosa, obvio mantenerte firme, eso es necesario, pero en lugar de ir con una queja, ¿qué del carácter de Dios puedes aprender? Porque a veces no va a haber respuesta. O sea, yo les puedo decir, Señor, hace una semana yo estaba orando por algo muy específico y créanme que yo pensé que Dios nos iba a contestar de una forma distinta. ¿Y saben cómo vi la respuesta en este tiempo? Con una paz en la que hoy, aquí estamos, 15, 20, 19. Nada de lo que les he dicho está resuelto. Y siento una tranquilidad. Y dije, ahí está mi victoria. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Que a veces sentimos que Dios no va a poder satisfacer esos deseos. Es como, no, Señor, es que si no lo tengo, de verdad, si no lo tengo, como que lo necesito, y si no lo veo en mi vida, no voy a poder. Y sí puede. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo no sé qué prueba o situación estés pasando en tu vida, en tu matrimonio, como padre, como madre, esas cosas, esas fibras, para mí una de ellas es la familia. Yo veo a mi familia dolerse y digo, ¿no? Y oras y le pides, Señor, a lo mejor es un proyecto en tu vida, a lo mejor es tu economía, a lo mejor, no sé, ponle el nombre que tú quieras. Y sientes que perdiste. Señor, que oré y no vi una situación. ¿Y saben qué es lo que pasa aquí? Que hay 2 tipos de personas. A un Jacobo que muere y le dedican muy pocos pasajes a decir por qué, y a un Pedro que sale vivo. ¿Por qué uno sí y otro no? Son preguntas humanas bien válidas, hermanos. Es bien válido decir, Señor, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué él sí fue sano y yo no? Es súper válido decir eso. Pero muchas veces el enemigo va a querer que interpretes las circunstancias antes que el carácter de Dios. Porque a mí siempre me va mal. Y yo tuve una idea y se la compartí a David. Y le digo, a veces siento en mi vida que y lo he soñado, a veces sueño eso, como que ya voy a alcanzar algo y me despierto del sueño. ¡Ay, a poco no se siente bien feo! ¿No te pasa que a veces rozas algo y no lo alcanzas? Y entra la frustración. Y a veces las circunstancias nos hacen decir, no, pues es que creo que no es para mí. Para mí no hay victorias. Esta semana unas personas, hablando de los proyectos que les compartía, decían, creo que Dios no quiere que construya mi casa, ¿no?
Lo hemos intentado 5 veces, no se puede. Y estas personas le decían a David, creo que no. Y a veces nos sentimos así, creo que no es para mí, creo que yo no lo voy a lograr. Creo que no voy a lograr tener un matrimonio de esta forma, o una vida bonita, o una vida bendecida. Y es difícil. El enemigo quiere que interpretes eso, que tus circunstancias las veas y digas, es por Dios. El carácter de Dios se ve así. Pero es por eso que necesitamos la armadura de Dios. La armadura se va a utilizar antes de cualquier milagro. Y aquí encontramos algo muy hermoso. Ya tienen a Pedro en la cárcel y dice que él duerme. Una noche antes de su ejecución, duerme. ¿Cómo puede dormir alguien que morirá en unas horas? ¿Tú dormirías? ¿Tú no pensarías, ya no le alcancé a decir al amor de mi vida que lo amaba? Ya no les dije a mis hijos que eran especiales para mí. Ya no hice este sueño, ya no fui allá, ya no. Y Pedro dice que se duerme. Porque la paz del Evangelio no depende de las circunstancias. Y si vamos a Efesios, les pido que vayamos rápidamente a Efesios 6. No lo vamos a estudiar porque es largo, pero dice así, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Muchos piensan que el calzado, estamos hablando de la armadura de Dios, tiene muchas partes la armadura, pero ahorita hablando específicamente de los pies, muchos piensan que el evangelio, que el calzado significa salir a evangelizar, ¿no? Ponte a evangelizar. Pero en un contexto militar romano, y acuérdense que Pablo conocía muy bien a los romanos, las sandalias tenían unos enormes clavos debajo. ¿Para qué? Para mantenerse firmes. No eran unas chanclitas así cualquiera, no eran las que usaba cualquier persona. Las sandalias de los soldados romanos tenían claves para estar firmes, para no resbalar, para no retroceder, para no ser empujados. Eso es exactamente lo que hace la paz. Ahora, ¿cómo que el Evangelio de la paz? Sí, que Cristo murió, resucitó y ahora tienes vida nueva. Ahora yo te quiero decir, ¿cuántas veces pasa tu mente estudiando el Evangelio o estudiando tu problema? Porque yo me descubrí en eso, dije, a ver, bueno, tengo 2 opciones, preocuparme y pensar en todos los posibles, probables escenarios de lo que va a pasar, o puedo someter a mi mente a la obediencia a Cristo y decir, no, yo me voy a poner a estudiar la Biblia. Y hubo un día que batallé un montón con mi mente y agarré mi Biblia y dije, el domingo voy a predicar, yo voy a estudiar, yo no sé qué más pase de mi vida, pero me voy a poner a leer la Biblia. Y si se acuerdan que les dije que cuando Pedro es liberado dice, díganle a Jacobo es Santiago, vamos a Santiago. Porque yo abrí la Biblia en Santiago porque quería conocer un poquito del contexto. Y dice Santiago 1:2, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que os falte nada. El Señor quiere que seas perfecto y completo, perfecta y completa. Y dice aquí que tengamos gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Qué? ¿Cómo? Al mismo que le dieron toda la información. Oye, ¿qué crees? Mataron a Jacobo, bueno, ves que mataron a Esteban. Mataron a Jacobo, encerraron a Pedro, pero ya salió y a ese Santiago le estaban encomendando, dice la Biblia que él es a quien se le encarga la iglesia de Jerusalén y sigue siendo como el segundo después del otro Jacobo. O sea, el hermano de Jesús dice, es mi momento de comenzar a esto, pero él tenía varias cosas atrás. Él ya sabía cómo se venía la cosa. Persecución, prisiones, latigazos. Y se le dice, mira, pasó todo esto, pero bueno, te encomendamos la iglesia, Jacobo, que Dios te bendiga. Pedro como que en este punto ya desaparece un poco,
Yo creo que se había cumplido también ya su tiempo y comienza Bernabé y Pablo. Y este mismo Santiago es el que dice esto: Señor, hermanos míos, tengan por gozo. ¿Cómo puedo tener gozo? Dice aquí, para que sean perfectos y completos. Y en el número 5 dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Estás pasando por una situación difícil, una prueba? Hermano, hermana, pide sabiduría. ¿Cómo? ¿No puedo pedir que se solucione? Pues sí, también puedes pedirle: Señor, esto es lo que quiero, esta es mi oración. Puedes ir con Él confiadamente, pero pide sabiduría. ¿Qué voy a hacer? Ya, el problema ya está. La situación ya está. Dice aquí que el Señor te la da sin reproche, pero que pida con fe, dice el versículo número 6, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Si sientes que tus piecitos no están tocando tierra, hermano, pide sabiduría a Dios. Si tú te has sentido como yo, pide sabiduría a Dios. Eso es lo que te va a permitir estar firme. Jesús también durmió, ¿se acuerdan en Marcos 4? La tormenta, todos gritan, pero Jesús duerme, porque la paz no viene de un mar tranquilo, hermanos, viene de conocer al Padre. Pedro probablemente aprendió esa lección aquella noche. Y yo creo que Pedro se acordó de Jesús. Si Jesús en una tormenta estaba dormido, me voy a ir a dormir, me pongo en manos de Dios y que mañana pase lo que tenga que pasar. Y en esta semana Dios me dijo eso: duérmete, ya vete a dormir. ¿No les pasa que están, ay, no, y si le digo, y si no le digo, y si hago, y si le marco, y ya sé qué voy a hacer, y si, y el Señor: duerme, duérmete, puedes tener paz e irte a dormir. No sé qué te quita el sueño. Siento que hay personas aquí que no están durmiendo bien porque están preocupados o preocupadas. Y el Señor quiere mostrarte, así como en la barca me dormí y luego Pedro se durmió en la cárcel, tú, Juan, Luis, Lore, puedes dormir. Es la idea del Señor que duermas. Y yo estaba como en una disyuntiva porque por una parte fuimos a ver a nuestro bebé, está bien, todos que mi panza está muy chiquita, que está muy chiquita, y yo, bueno, doctor, dígame, está muy chiquita, pero el bebé está creciendo bien. Me dice: sí, una panza no define qué tan grande está un bebé o no, porque yo iba así. De por sí ese día llegué así llorando al consultorio porque habían pasado situaciones difíciles, tenía la presión un poco alta. Me dice el doctor: la traes alta, pero no lo voy a tomar en cuenta, necesitas primero calmarte y después te tomas la presión. Entonces ya me toma la presión, todo está bien, gracias a Dios. Y son de esas cosas donde, como que esta parte está bien, pero esta no, Señor. Pedro fue liberado, pero Jacobo se murió. ¿Cómo puedes vivir con eso? Con esas cosas bonitas: Señor, gracias por mi familia, estamos vivos, estamos sanos, pero esta área en mi vida no está resuelta. Y el Señor te dice: duerme, descansa. Por pensar 1000 veces las cosas no va a cambiar nada. Y dice la Biblia que Pedro duerme, aun cuando estaba entre los soldados, encadenado, con guardias, frente a una puerta imposible, pero ninguna cadena aparece como un problema para Dios. La Biblia dice que Pablo nunca luchó para romperlas, no empezó a hacer sus estrategias. No, ahorita con una cuchara acabo y salgo por abajo. Porque eso es lo que le pudo haber quitado el sueño a Pedro, ¿no? La estrategia, ¿qué hago? Deja de pensar en tu estrategia, hermano y hermana. Pide sabiduría. ¿Alguno está pasando por una prueba? Pide sabiduría. Antes de, ahorita veo cómo le hacemos, ahorita lo sacamos adelante. Porque a veces cuando lo logras y sacas las cosas adelante con tus estrategias, ¿a quién le vas a consultar a la próxima? ¿A Dios? A ti mismo. Porque como la otra vez lo hiciste bien padre y fuiste muy listo y comenzamos a sacar a Dios.
Ya, para esto ya no, ya lo tengo todo, ya conquisté esta parte en mi vida. Y por eso es que siempre necesitamos a Dios, sean éxitos o sean circunstancias difíciles. Ay, perdón, me perdí. Entonces aquí vemos el poder de Dios, lo que pareció imposible, ni siquiera fue un esfuerzo. Para Pedro, él sale, pero mientras Pedro estaba durmiendo, la iglesia oraba. Cuando Rode abre la puerta, nadie le cree. Esto demuestra algo. Tenían a veces más fe para orar que para esperar la respuesta. ¿No te ha pasado que a veces la oración es un amuleto nada más? No, yo siempre en manos de Dios. ¿Sí? Pero estás orando, creyendo, o orando porque pues es lo que hacemos los cristianos, ¿no? Hay un problema y pues me pongo a orar. Y yo me encontré esta semana así, orando sin saber pedir. Y una amiga muy linda me dijo, le dije, es que no sé cómo pedir. Me dice, yo te voy a decir algo, pide como hija. Toink. Algo bien básico, ¿no? Así que diríamos fácil. Y no saben cómo fue un proceso en el que me costó orar a Dios. Y lloré mucho, por decir, pues sí, así como Nola no me dice, oye mamá, ¿crees que será posible que pues me sirvas un vasito con leche? ¿Tú crees que? Ma, ¿me sirves por favor leche? Exacto, con seguridad. Él sabe quién soy yo. Él sabe que si hay leche en la casa yo no tengo por qué negársela. Una cosa es que no hubiera, ¿no? Oye, no, pues tengo que ir a comprar. Y fui así con el Señor y le dije, a ver, Señor, aquí vamos otra vez. Esta es mi oración. Esto es lo que yo quiero. Dame sabiduría para pedir correctamente. Y dame también la seguridad de que voy a estar firme, sea cual sea la respuesta. Y empecé a intercambiar un poco, como el Señor sabe mi anhelo, y lo sabe, y lo conoce, y el Señor sabe el tuyo, sabe tu anhelo, Él ya lo tiene en su mente. Escucha tu oración. Eso que oraste, puede ser que hoy en la mañana, ayer en la noche que te aflige, Dios ya lo escuchó. Ahora vamos a lo más difícil, tu interior. Que tu mente y tu corazón estén convencidos de que pase lo que pase, tú puedes estar firme y puedes tener paz. La iglesia estaba orando y vemos también se conecta con la viuda persistente de Lucas 18, ella no deja de pedir, no porque el juez sea bueno, sino porque persevera. La oración te va a mantener firme. Perseverar, no dejes de orar, no dejes de pedir, no dejes de decirle al Señor, Señor, este es mi anhelo, esta es mi oración, porque Dios usa diferentes formas de darte lo que tú quieres. Yo soy mucho de hacer planes, así. Digo, si yo hago esto, porque así fui criada, ¿no? Todo muy calculado. Si yo hago, pongo A y B, pues ¿qué sigue? C. Si yo hago 2 más 2, 4. Obvio, las matemáticas del cielo no funcionan así. Yo te puedo decir que hoy, en este domingo, recibí más respuesta de Dios, que sanó áreas en mi corazón, que se haya resuelto lo físico. Pero a veces sientes que no basta, hermano, sí basta. Mientras tú vayas en la vida cristiana aprendiendo que no siempre va a ser a tu manera ni a tu forma y que puedes estar firme y que Dios va a ser suficiente, ya ganaste. Porque puedes tener lo que orabas, lo recibes. ¿Quién no se pone contento cuando recibe lo que oraba? Todos. Y no sentirte satisfecho. Y decir, como los peces de Nemo, cuando salen, ¿y ahora qué? Porque tu esperanza estaba en lo que querías, no en lo que Dios estaba haciendo de ti a través de la oración, a través de la fe, a través de creer, a través de adquirir paciencia, sabiduría, todo lo que puedas aprender dentro de una situación difícil, de una prueba, esa es tu victoria.
Si puedes en el día de la aflicción mantenerte firme, eres victorioso, eres victoriosa. Y cuando sientas que te vas y que tus pies no tocan y que ya empezaste a renegar de Dios, porque se vale, y no es cierto, Señor, no me escuchas, no, ya no voy a ir a la iglesia porque ni nada, ni ya estoy harto de esta vida, ya oré mucho por eso. En lugar de verlo como alguien que pierde, yo te invito a que le digas, Señor, regrésame a ti. Quiero estar bien contigo, aunque las cosas no estén bien en mi vida. Cuida lo más importante de tu vida, que es tu relación con Dios. Cuando Dios, por tus circunstancias, no se ve tan bueno como dice que es. No se ve tan fiel. No se ve Señor, pero tú tienes tantos atributos y hasta te lo canto en la iglesia. Pero tus circunstancias no te dejan verlo. Pídele al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dame la sabiduría para poder ver a Dios con ojos limpios. Esa es una oración para mí en las últimas 2 semanas. Yo no sé qué pase afuera, Dios. Yo quiero estar bien contigo. Quiero verte y decir, no sé, estoy bien con el Señor. Porque van a haber personas que se van a acercar a ti y va a ser como de, ay, pues pobrecito, pobrecita. Ya ves, y más las personas que no creen mucho en Dios, pues ya ves. Si tú siendo bien bueno, bien buena, bien cristiano, y mira cómo estás. Y tú así como de, ay, ¿qué digo a eso? No sé, yo solo sé que estoy bien con Dios y mi situación. Ya estamos terminando, hermanos. La oración y la armadura. Muchos terminan la armadura en la espada, con la espada, pero si regresamos a Efesios 6, no termina con la espada. Bueno, sí termina la armadura de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, lo conocemos, pero dice con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y hasta les pide, y oren por mí para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, a fin de dar de conocer sin temor el misterio del Evangelio. Termina con la oración. Desde el versículo 13 es donde nos dice que nos pongamos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estemos firmes. No dice para que salgas súper mega ultra victorioso y nada salga mal en tu vida ahora. Dice para que estés firme y termina diciendo la oración. Eso es lo que te va a salvar en el día de la prueba, una vida de oración. Pero si solo oras cuando comes, pues te va a faltar, hermano. Te va a faltar. Es como un carro, es como todo lo que necesite llenarse. Todo, hasta tu pancita, ¿no? Si tú comes ahorita en la mañana nada más, pues desayuné una manzana, no te va a alcanzar. Vas a estar todo así como que se te va a dar la hipoglucemia y toda la cosa. Si tú andas como un carro, pues ahorita nomás le pongo 50 pesos. No vas a llegar muy lejos. Es exactamente lo mismo. Necesitamos abundar en la oración para que podamos estar firmes. El mayor peligro no siempre es el sufrimiento, también puede ser el éxito, y lo vemos en Herodes, para terminar la historia. Josefo, el historiador, cuenta que cuando el sol iluminó su ropa, parecía brillar porque iba vestido de plata. Entonces la multitud gritó, ¡voz de Dios! Y Herodes no corrigió a nadie. Pedro sale de la cárcel y desaparece. Dice, hasta aquí terminó mi parte. Y Herodes quiere ser visto. El orgullo. Satanás cayó por orgullo. Adán cayó por pensar que sería como Dios y ser engañado. Nabucodonosor, un gran rey, cayó por orgullo. Herodes cae por orgullo. Y el enemigo usa 2 estrategias, el dolor o la gloria personal. Las 2 te pueden alejar de Dios. Así que como les decía, no todo en la vida es aflicción. A lo mejor tú también estás pasando por muchos éxitos y sientes que este piso ya no me va a aguantar de lo exitoso que soy.
Dice aquí la Biblia que el ángel de Dios no permite eso y que Herodes cae muerto. Tengamos cuidado con el orgullo, que nos hace pensar que nuestras fuerzas las podemos todas y lo podemos lograr todo. La verdadera victoria es Hechos 12:24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Herodes quiso detener a la iglesia, mató a Jacobo, encarceló a Pedro, recibió adoración que él quería y murió. Tantas cosas pasaron, pero la palabra siguió creciendo. Dice Isaías 40, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Hermanos, en Efesios nos dice, estén firmes, resistan y permanezcan. ¿Por qué nos repite tanto esta idea? Porque la tentación, una tentación muy grande, no es solamente pelear y pelear mal, pelear con carne, con lo que les decía. Es abandonar tu lugar de lucha. En lugar de estar firme, te pierdes. Ese es uno de los grandes problemas como cristianos. Ya sea que te pierdas en la tristeza de tu situación o te pierdas en la victoria, como les decía, el asunto es que puedas estar firme sea cual sea, con victorias y con pruebas en tu vida. Así que les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Y vamos a ir cerrando. Les voy a pedir que cierren sus ojos un momento, que tengamos un momento personal con Dios. Quizás algunos se sienten como Jacobo, atravesando un sufrimiento que no entienden, como Pedro, encerrados, esperando que Dios haga algo. No sé en qué momento de tu vida estás, tú lo sabes, Dios lo sabe. Pero para que podamos encontrar victoria en nuestras vidas, aún con cadenas, debemos regresar a nuestro Señor. Timoteo dijo que había peleado la buena batalla, que había acabado la carrera y terminó diciendo, he guardado la fe. El verdadero triunfo va a ser llegar al final todavía de pie, con tu armadura puesta y confiando en que el Señor ya venció. Así que yo quiero pedirte que tomes un tiempito para sincerarte con el Señor, para ponerte a cuentas con Él, para que le digas, Dios, en esta mañana traigo delante de ti las dos cosas, mis éxitos y mis fracasos, mis muchas victorias, pero también mis muchas pruebas. Y deja que el Señor te hable acerca de tu situación. Si hay algo que está afligiendo tu corazón, díselo al Señor. Él no se cansa de escuchar. Dile, Señor, yo traigo delante de ti mi oración, Señor, mi petición y la de mis hermanos. Traigo delante de ti, Dios, lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y si alguien aquí está pidiendo un milagro, Señor, yo te pido que tú nos oigas. Traemos delante de ti nuestra necesidad, nuestra prueba, nuestra aflicción, y te pedimos un milagro para cada situación. Señor, queremos ver a nuestro favor resultados favorables, resultados buenos, anhelados. Queremos ver respuestas positivas. Pero Señor, en medio de nuestra situación difícil, de lo que podamos estar viviendo, te pedimos otra cosa. Ayúdanos, Dios, a mantenernos firmes, a poder aprender algo nuevo de tu carácter, Señor, a encontrar valor en no encontrar fallas en ti. Si tú necesitas decirle a Dios, Dios, esta situación que estoy viviendo en mi vida no está resuelta, pero quiero estar bien contigo y no encontrar falla en ti, díselo. Señor, no se ha resuelto esto en mi vida, Señor, no está al 100, pero yo estoy bien contigo.
Estoy bien contigo, Dios. Hay cosas sucediendo en mi interior, en mi exterior, pero yo hoy quiero decirte, estoy bien contigo. No encuentro dudas en ti, ni fallas en ti, Señor. Mi corazón está seguro en ti. Señor, ponemos delante de ti nuestras vidas una vez más. Gracias, Dios, por lo que nos permites aprender en tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de la prueba, tú también nos estás haciendo más fuertes, más pacientes, más valientes. Tú eres bueno, Señor, y misericordioso. Y no dudamos de eso, de esas verdades nos aferramos hoy. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que pudiera pasar en nuestras vidas, tu palabra permanece, Señor. Es segura en nosotros. Y gracias, Dios, porque tú harás crecer a tu iglesia, aunque los miembros de este cuerpo estén débiles, estén cansados, estén lastimados. Tú eres quien va a sostener esta iglesia y va a llevarnos a un puerto seguro y adelante. Bendecimos tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, a comenzar esta semana bien aferrados a ti, Señor, firmes en ti. En el nombre de Jesús. Amén.